Buenas tardes a todos, mi nombre es Florencia Salvatori, soy médica residente de anestesiología y hoy vamos a estar hablando acerca de la administración de anestesia general. La clase se encuentra dividida en inicialmente un periodo preoperatorio, seguida de la administración de analgesia total endovenosa, más bien conocida como TIVA, y por último vamos a estar hablando acerca de la anestesia en la paciente obstétrica. En primer lugar, me parece muy importante conocer los periodos de la anestesia. Eh, Antiguamente, los periodos de la anestesia estaban únicamente clasificados en inducción, mantenimiento y despertar, y luego con el correr de los años, la evaluación preanestésica ha ocupado un gran lugar dentro de los periodos de la anestesia. ¿Por qué es muy importante conocer estos cuatro tópicos, estos cuatro periodos de la anestesia? Porque siempre debemos tener un plan anestésico. Como siempre suelo decir, largar una anestesia es semejante a despegar un avión, por más pequeña que sea la anestesia, o bien por más sano que sea el paciente, o por más corto que sea la duración del procedimiento, siempre debemos tener un plan. Cuantos más datos tenga, mejor será mi resultado y mayor seguridad le brindaré al paciente. El plan anestésico eh, tiene que estar correctamente realizado. ¿Y qué es lo que tengo que conocer para ello? En primer lugar, tener un amplio conocimiento de las drogas a utilizar, su farmacocinética y su farmacodinamia. En tanto, al paciente vamos a hablar más adelante acerca de la obtención de datos acerca del paciente, específicamente comorbilidades. Tengo que tener en cuenta también el grado de estímulo quirúrgico, el grado de estrés quirúrgico y, no menos importante, el tiempo que dura el procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de tener un plan anestésico? Es justamente poder aumentar la predictibilidad y brindar mayor seguridad al paciente. Los objetivos en la anestesia general los podemos clasificar en objetivos principales y objetivos secundarios. Los objetivos principales serán aquellos que me permitan lograr amnesia, hipnosis, analgesia y relajación neuromuscular. Los objetivos secundarios de la anestesia general están dados en torno al procedimiento quirúrgico, al paciente, al estado del paciente y sus comorbilidades. Como bien dijimos anteriormente, la evaluación preanestésica es un tópico muy importante a tener en cuenta y tenemos que recabar datos relativos al paciente. En primer lugar, el ayuno. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco acerca del ayuno y de las horas requeridas para realizar procedimientos anestésicos seguros. En segundo lugar, valorar alergias e intolerancias. Debemos especificar y conocer el tipo de reacción y a qué ha reaccionado el paciente, sea farmacológico o bien alimenticio. Indagar acerca de historial quirúrgico previo, si ha salido todo bien, si ha tenido problemas anestésicos previos, sean propios o bien de familiares directos, si ha tenido complicaciones postoperatorias, comorbilidades, preguntar acerca de la medicación habitual que toma, qué medicación toma, es decir, qué fármaco es y qué dosis, tener siempre a mano la historia clínica con los estudios complementarios requeridos, actualizados, y hacer básicamente una valoración actual del estado del paciente, cardiológica, respiratoria, renal, indagar en mujeres, posibilidad de embarazo y consumo de sustancias. Es muy importante valorar previamente el estado intravascular preoperatorio, realizar las pruebas de vía aérea y preguntar talla y peso. Como bien dije anteriormente, el ayuno, muy importante, en pacientes adultos, el ayuno para líquidos deberá ser de hasta 2 horas previas al procedimiento electivo. De hecho, hoy en día se habla mucho acerca del estímulo que debemos generar en los pacientes adultos a que beban líquidos claros con azúcar. Lógicamente esto incluye agua, jugos sin pulpa, bebidas isotónicas, puede ser té, mate y café, pero sin leche. El ayuno para sólidos es de 8 horas previas al procedimiento electivo, en torno a lo que son caramelos, chicles y cigarrillo. Esto va
puramente a criterio del anestesiólogo en cuestión la suspensión o no del procedimiento, dependiendo básicamente de la composición y del volumen de lo que ha ingerido el paciente, en torno a chicles y caramelos, y en pacientes con alteración del vaciamiento gástrico, como pueden ser pacientes obesos, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes embarazadas que no se encuentren en un momento de trabajo de parto y pacientes diabéticos, pueden seguir las recomendaciones que acabo de nombrar. Anteriormente habíamos nombrado la valoración del riesgo asociado al procedimiento quirúrgico. Las categorías de riesgo son clasificadas en bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Básicamente van correlacionadas con las pérdidas sanguíneas estimadas en torno al procedimiento a realizar. Un procedimiento quirúrgico de bajo riesgo es aquel que se denomina como un procedimiento mínimamente invasivo que está asociada a pérdidas sanguíneas bajas de menos de 200 mililitros. Los moderados pueden haber pérdidas potenciales de sangre de hasta 1000 mililitros, por ende tiene una mayor morbimortalidad de ese procedimiento quirúrgico, y aquellas de alto riesgo son procedimientos altamente invasivos, como por ejemplo de abdomen superior, procedimientos torácicos, procedimientos intracraneales, en los cuales podemos contar con pérdidas potenciales de sangre superior a 1000 mililitros. Lógicamente todos estos procedimientos conllevan una morbimortalidad mucho más alta. Continuando con los periodos de la anestesia, en primer lugar tenemos la inducción anestésica, y lo que debemos tener en cuenta son una serie de consideraciones previas antes de realizar la inducción. En primer lugar, se debe chequear el funcionamiento correcto de la mesa de anestesia. Debemos contar con absolutamente todos los elementos necesarios para la ventilación y también para la intubación orotraqueal. Debemos contar con los elementos para el monitoreo de parámetros hemodinámicos y tenemos que colocar un acceso venoso adecuado al procedimiento quirúrgico y al paciente y realizar una correcta preoxigenación. Luego de haber chequeado la mesa, debemos contar con los elementos necesarios para una intubación orotraqueal. ¿Qué es lo que tenemos que tener encima de nuestra mesa para intubación orotraqueal? Un mango de laringoscopio con pilas en buen estado, esto siempre se debe chequear, hojas de diferentes tamaños con luz funcionante, pinza de McGill, mandriles, cánulas orofaringias y nasofaringias para poder ventilar correctamente a nuestro paciente, intercambiador de tubos, tubos endotraqueales. El tamaño variará en torno a que sea un paciente pediátrico o bien paciente adulto, máscaras faciales de diferentes tamaños. La aspiración siempre tiene que estar funcionante. Siempre que entramos al quirófano chequeamos que nuestra aspiración funcione correctamente. Y elementos opcionales dependiendo el paciente, dependiendo del procedimiento quirúrgico y dependiendo el centro en donde nos encontremos: fibrolaringoscopio, dispositivos supraglóticos y estilete luminoso. Y durante todo el procedimiento se debe administrar oxígeno con una FIOL 100 con máscara facial, con monitor para pulso y oximetría, electrocardiograma continuo y una presión arterial cada 5 minutos. Es muy importante la colocación del acceso venoso periférico. Sin la colocación de este acceso venoso periférico no podemos iniciar el proceso de inducción anestésica, y es muy importante valorar la cantidad de vías periféricas que requiero. Esto va a variar en torno al paciente o bien al procedimiento quirúrgico, el tamaño de las vías periféricas que voy a seleccionar, la localización, las prolongaciones requeridas. Esto también tiene que ver muchísimo con el tipo de cirugía, ya que hay en determinadas cirugías que el acceso a la vía periférica que hemos colocado no es tan simple, y valorar la posibilidad de obstrucción. Tanto la posibilidad de obstrucción como la localización van de la mano del posicionamiento quirúrgico que va a tener ese paciente. Tenemos que pensar dónde colocar la vía para que ésta posteriormente no se obstruya. Con respecto a los monitores, se tienen que valorar, según el tipo de procedimiento quirúrgico a realizar, la posición del paciente, pensar acerca de la pérdida de acceso a los monitores, la localización y la prolongación de las vías periféricas.
Previo a todo procedimiento de inducción anestésica, tenemos que realizar una correcta preoxigenación. ¿Cómo realizamos la preoxigenación? Con fío al 1 y la máscara correctamente sellada. Debemos evitar las fugas para poder cumplir con una buena preoxigenación, cuando justamente en el momento previo a la inducción anestésica. El por qué básicamente radica en poder obtener un tiempo de apnea seguro y la explicación fisiológica de la preoxigenación radica básicamente en poder llenar, por así decirlo, la capacidad residual funcional de oxígeno, es decir, lo que queremos lograr es denitrogenar el alvéolo. Si bien en la literatura se pueden encontrar con varios métodos de preoxigenación, en la actualidad los más aceptados son, en primer lugar, hacer respirar al paciente volúmenes corrientes con la FIO al 1, como les dije anteriormente, durante un periodo de entre 3 a 5 minutos, y en segundo lugar, lo que también se le puede solicitar es realizar 8 respiraciones a capacidad vital. Un parámetro que tenemos en cuenta, muy importante para poder determinar objetivamente si hemos preoxigenado correctamente a nuestro paciente, es fijarnos en el monitor el end-tidal de oxígeno. Cuando este valor sea mayor a 90, ya podemos continuar con la inducción anestésica y poder asegurar un tiempo de apnea segura. El siguiente gráfico demuestra lo hablado anteriormente sobre la preoxigenación y los tiempos de apnea segura en determinados pacientes. Me parece muy importante que puedan observar la curva inicial punteada en celeste, la cual hace referencia a obesos adultos y su tiempo de apnea segura es mucho menor que en un paciente normal, adulto de 70 kilos, y esto se debe básicamente a que son pacientes, los obesos, en los cuales tenemos que saber que cuentan con una gran disminución de su capacidad residual funcional en comparación con un adulto sano de 70 kilos. Los porcentajes de disminución de su capacidad residual funcional llegan hasta un 50%. Por ende, son pacientes en los cuales en la inducción anestésica se tiene que prestar especial atención y realizar una preoxigenación adecuada, ya que ante cualquier efecto que pueda surgir en las maniobras de intubación, debemos contar con al menos este tiempo acotado de apnea segura. Entonces, a modo de resumen de todo lo que hablé, en primer lugar, tener un plan anestésico, saber qué es lo que voy a hacer, darle seguridad a mi paciente, chequear la mesa a modo obligatorio antes de realizar cualquier tipo de anestesia, independientemente de que sea una anestesia general, regional o bien una sedación, siempre tiene que estar chequeada, siempre debemos contar con los elementos de ventilación nombrados anteriormente, los elementos para intubación orotraqueal, monitores funcionantes, una vía endovenosa asegurada, correctamente localizada, funcionante y que esté correctamente fijada, y realizar la preoxigenación adecuada. Una vez que hemos logrado con todos estos tópicos, ahí podemos continuar con la inducción anestésica. Se preguntarán qué es la inducción anestésica. Nosotros denominamos inducción anestésica al proceso de hipnosis, es decir, al pasaje del estado de vigilia al estado de inconsciencia. Esta inducción característicamente puede ser inhalatoria, endovenosa o intramuscular. Esta última realmente no es frecuente y se realiza únicamente con determinados fármacos. Las más frecuentemente vistas son inducciones anestésicas endovenosas e inhalatorias. Más adelante vamos a hablar de inducciones anestésicas puramente endovenosas. Una vez que se encuentra la inducción anestésica realizada, el paciente se encuentra intubado, vamos a proceder al posicionamiento del paciente, el cual es característico de cada procedimiento quirúrgico. Acto seguido debemos verificar el tubo, que las vías se encuentran permeables, que luego de haber colocado al paciente en posición, todas estas vías que tenemos
sea una o más, dependiendo del paciente y el procedimiento, se encuentran permeables. Y no menos importante, la protección de los decúbitos. Es tarea nuestra proteger los decúbitos del paciente y evitar todas las lesiones que pueden devenir de un mal posicionamiento. Recién ahí vamos a pasar a la fase de mantenimiento anestésico. ¿A qué me refiero con mantenimiento de nuestra técnica anestésica? Básicamente en poder continuar con el proceso de hipnosis y a su vez brindar analgesia. Para la analgesia hay múltiples opciones, podemos utilizar remifentanilo, fentanilo o bien técnicas de analgesia neuroaxial y demás drogas coadyuvantes. Y para el mantenimiento de la hipnosis podemos realizar una anestesia balanceada, es decir, la utilización de anestésicos volátiles inhalatorios como son el sevoflurano, el isoflurano y el deflurano, o bien podemos mantener la hipnosis del paciente mediante técnicas pura y exclusivamente endovenosas, que vamos a hablar más adelante, conocidas como TIO. Además del mantenimiento de la hipnosis y de la analgesia, debemos realizar un monitoreo continuo de la ventilación mecánica, si esta es adecuada para el paciente, si podemos o no contribuir para mejorarla, modificar determinados parámetros, monitorear parámetros hemodinámicos, fluidos endovenosos y determinados requerimientos intraoperatorios, como pueden ser muy frecuentemente los vasoactivos. Por último, el despertar o recuperación, que consiste básicamente en el cese de la infusión de drogas, si hemos realizado una anestesia balanceada en el cierre de vaporizadores. Para proceder con la extubación del paciente, lo que tenemos en cuenta es contar con un paciente vigil que se haya recuperado completamente del bloqueo neuromuscular, capaz de responder, y realizamos una valoración metodológica de la reversión del bloqueo neuromuscular. A su vez, tenemos que tener en cuenta determinados pacientes que requieran de traslado. Es un momento muy importante el traslado de pacientes en los cuales debemos prestar especial atención y establecer una logística ordenada de traslado. Tenemos que chequear todos los elementos necesarios para brindarle seguridad al paciente durante el traslado. En primer lugar, contar con vías permeables y con drogas de reanimación. En torno a las bombas de infusión, debemos tener bombas disponibles y que tengan baterías para el traslado, y debemos contar con elementos para poder ventilar al paciente durante el traslado. ¿Cuáles son estos elementos? Tubo de oxígeno y un ambú con PIP. Bueno, ya finalizamos con la primera parte de la clase. Ahora vamos con la anestesia total intravenosa, también conocida como TIVA. ¿Qué es la TIVA? Es básicamente una técnica anestésica en donde los objetivos de la misma se logran en su totalidad por la administración de fármacos vía endovenosa. Las características de este método son la administración de drogas vía endovenosa exclusiva, tanto para la inducción como para el mantenimiento, ausencia de agentes inhalados, esto es muy importante, ya que es una anestesia en la cual no abro en absoluto ningún vaporizador, y lo que requerimos es de una vía periférica exclusiva, tiene que estar correctamente localizada, fijada y con un calibre preferentemente mayor a 18 G. Tiene una serie de ventajas muy interesantes. La inducción suele ser más suave, tiene una menor incidencia de náuseas y vómitos perioperatorios. Esto es muy importante en aquellos pacientes en los que en la evaluación preanestésica nos refiere a un historial quirúrgico en el cual han sufrido de episodios muy desagradables de náuseas y vómitos perioperatorios, y lo que podemos ofrecerles es justamente este método de anestesia total endovenosa, ya que demuestra una menor incidencia de estos eventos. Es típicamente una anestesia con mayor predictibilidad. Esto va asociado a la predictibilidad de las drogas que se utilizan, genera una menor contaminación ambiental y es la técnica elegida siempre
ante sospecha o bien antecedentes, sea propio o familiar, de hipertermia maligna, evita aumentos desmesurados de la presión intracraniana y es la técnica que debemos utilizar siempre que haya un personal gestante dentro del quirófano. Bueno, me pongo un poco insistente con la vía exclusiva, en tanto que deberá tener la prolongación adecuada, adecuarla al tipo de cirugía, al acceso que nosotros tengamos a esa vía periférica y siempre se deben armar con una determinada cantidad de llaves de 3 vías. Idealmente, cuando realizamos TIVA, lo que hacemos es formar una guía de suero en la cual contemos al menos con 3 llaves de 3 vías, donde vamos a dar lugar a la infusión de todas las drogas que utilicemos para la anestesia total endovenosa. Bueno, ¿y cómo vamos a administrar todos los fármacos necesarios para la inducción anestésica y el mantenimiento? Tenemos dos grandes opciones. Por un lado contamos con bombas de infusión y por otro lado lo podemos hacer manual, es decir, contar con un macrogotero, realizar las cuentas necesarias para calcular las dosis de infusión y se puede gotear perfectamente con la utilización de un macrogotero. Dentro de las bombas de infusión están las bombas volumétricas, las bombas de jeringa y las bombas TSI. No sé si ya las han visto y se encuentran familiarizados con ellas. Aquí están. Por un lado tenemos las bombas volumétricas, las cuales tienen una pantalla que van a expresar en mililitros hora la infusión que vamos a pasar. Algunas de ellas funcionan con guías de suero habituales y otras hay que solicitar las guías de suero específicas que tienen. En estos casos, lógicamente, todas las cuentas requeridas para la infusión de los fármacos la realizamos nosotros y lo que hacemos es, una vez obtenido dicho número, colocar en la bomba volumétrica el volumen a infundir, el cual, como dije anteriormente, se expresa en mililitros hora. Y por otro lado tenemos las bombas TSI, que significa Target Controlled Infusion, es decir, dosis controlada por ordenador, y estas bombas eh, son básicamente sistemas que se componen de un ordenador que se une a un equipo de infusión de jeringa mediante un puerto de comunicación. El software que tienen estos sistemas contienen un simulador farmacocinético y un algoritmo específico de infusión, y es el anestesiólogo quien introduce la concentración plasmática deseada y los parámetros biomédicos. A partir de allí, lo que hace el programa informático es realizar una simulación basada en las propiedades farmacocinéticas del fármaco que elegimos y la dosis administrada para conseguir la concentración plasmática que está preestablecida por el anestesiólogo. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los fármacos que son factibles de utilizar en esta técnica anestésica? ¿Por qué elegimos esos fármacos? ¿Y cuáles son las dosis que debemos utilizar? Para esto me pareció interesante realizar un breve repaso farmacológico. En primer lugar, tenemos que evaluar cuáles son aquellos inductores ideales para la realización de este método anestésico de TIVA. En primer lugar, tenemos que contar con hipnóticos que tengan una adecuada curva dosis-respuesta, que tengan una baja vida media contexto sensible, cuya farmacocinética sea conocida, que sea de bajo costo y que tenga un metabolismo poco afectado en insuficiencia hepática. Debemos recordar la existencia de compartimientos, el compartimiento central, el periférico rápido y el periférico lento, y aquellos tejidos muy poco vascularizados, a partir de lo cual se van a desprender dos modelos: el modelo tricompartimental farmacocinético y otro modelo farmacocinético que es el modelo bicompartimental. Las drogas que obedezcan a un modelo de tipo bicompartimental son aquellas que, si recordamos, pasan por el compartimento periférico lento, pero no quedan atrapadas allí. Entonces, son drogas ideales para poder ser administradas en infusión continua. Este comportamiento farmacocinético
nos data de drogas predecibles, de drogas que no tengan un efecto de tipo hangover, es decir, de resedación, sueño, y son justamente aquellas drogas que vamos a elegir para la realización de una anestesia total endovenosa. Ejemplos de estas drogas, por ejemplo, propofol, remifentanilo y mibacurio, son drogas que siguen un modelo farmacocinético de tipo bicompartimental. Bueno, el inductor estrella, por así denominarlo, de la TIVA es el propofol, que es justamente el más utilizado. Pertenece a la familia de los alquifenoles, es un alcohol modificado cuyo sitio de acción es pura y exclusivamente sobre los receptores GABA, aumentando la conductancia al cloro, es insoluble en agua y utiliza lípidos como carrier. Tiene la particularidad de producir dolor a la inyección y hay determinados factores que afectan la incidencia del dolor a la inyección. Los factores más importantes que aumentan la incidencia de este dolor en la inyección son el sitio de inyección y el tamaño de la vena. Otros factores que, si bien son importantes, no modifican en gran medida son la velocidad de inyección, es decir, velocidades de inyección rápidas o lentas, y la temperatura del propofol. Para disminuir este dolor de inyección, se creó el propofol lipuro, que básicamente es una preparación de la droga con una emulsión denominada oiling water, en la cual el propofol se incorpora dentro de gotas de lípido. Para que se lo puedan imaginar, se asemeja a la formación de una micela, y esto lo que hace es justamente evitar que el propofol entre en contacto con las paredes del vaso, específicamente con el endotelio del vaso, que es el responsable de la sensación dolorosa. Las acciones conocidas del propofol son la hipnosis, es un gran protector cerebral, tiene acción antiemética. A nivel del aparato respiratorio, para repasar brevemente, hipoventila, apnea, disminuye la respuesta a hipoxia y reflejos de vía aérea. Y a nivel del aparato cardiovascular, depresión, velocidad dependiente, disminuye el gasto cardíaco, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Como dije anteriormente, ¿por qué vamos a elegir a este inductor como parte de la familia de los fármacos preferidos para TIVA? Porque justamente tiene una vida media contexto sensible baja, no tiene efecto hangover y no tiene metabolitos activos. A grandes rasgos, las dosis inductoras del propofol en niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos varían en tanto al volumen de distribución que tenga cada población etaria. Los niños cuentan con alto volumen de distribución, por ende su dosis de inducción va a ser mayor que en un adulto que tenga un volumen de distribución normal. A medida que envejecemos, nuestro volumen de distribución va disminuyendo, para lo cual en pacientes ancianos la dosis de inducción va a ser menor, entre 1 o 1,5 miligramos kilo. Me parece muy importante volver a repasar el término ventana terapéutica. La ventana terapéutica de propofol es aquel rango de concentración plasmática que está comprendido entre la concentración efectiva mínima y la aparición de efectos adversos. En TIVA utilizamos el idioma gamas por mililitro de plasma, en la cual la ventana terapéutica para el propofol oscila entre 2 a 8 gamas por mililitro. En condiciones ideales deberíamos manejar la hipnosis guiada por BIS, y lo que quiero que se lleven de esta clase es que la hipnosis es aquel fenómeno estático que durante el mantenimiento anestésico nuestra curva de concentración plasmática debería ser lineal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no deberíamos modificar en condiciones ideales la hipnosis durante el mantenimiento anestésico con TIVA, porque justamente la hipnosis es aquel fenómeno estático. Las modificaciones que podríamos ir realizando a lo largo del intraoperatorio están dadas a partir de fenómenos dinámicos, es decir, a partir de la analgesia. Estos gráficos y estas curvas son factibles de visualizar en las bombas TSI. En la pantalla se va graficando el modelo del inductor y del analgésico que estemos utilizando. El manejo del propofol en TIVA a partir de la bomba de TSI, lo que hacemos, como dije anteriormente, inicialmente vamos a colocar los datos del paciente, la edad del paciente, el género, la talla y el peso, y a partir de allí
Colocamos la concentración plasmática deseada, en este caso de propofol. Recordar, como dije anteriormente, la hipnosis es un fenómeno estático. Y por otro lado tenemos las bombas volumétricas, como dije anteriormente, el cálculo lo vamos a realizar nosotros, lo expresamos en mililitros hora. No es completamente necesario tener una bomba de TCI para ser activa y una bomba volumétrica, ya que lo podemos gotear, como dije al inicio de la clase. Y por último, el remifentanilo, analgésico opioide. ¿Por qué lo elijo? ¿Qué modelo farmacocinético tiene? ¿Qué vida media contexto sensible tiene? Lo elijo porque tiene un modelo farmacocinético de tipo bicompartimental, es decir, es una droga muy predecible y tiene una vida media contexto sensible baja, lo cual lo vuelve una droga ideal para la realización de TIVA. Por ende, vida media contexto sensible muy baja es una droga que no se va a acumular en compartimiento periférico lento. Recuerden que la vida media contexto sensible es aquella dependiente del tiempo de infusión. Es, por definición, el tiempo que demora en descender a la mitad la concentración plasmática de X droga, luego de suspendida una infusión en un tiempo X, en un tiempo dado. Y es por eso que este término va de la mano de la predictibilidad que tenga o no un determinado fármaco. Bueno, ahora vamos a charlar un poco acerca de las técnicas anestésicas en paciente obstétrica. Vamos a ver en primer lugar la analgesia del parto. Es muy importante tener en cuenta que la historia de la analgesia del parto se caracteriza por un proceso muy lento de aceptación y puesta en práctica de todos los avances científicos con los que contamos el día de hoy. Inicialmente se daba la aplicación de inhalatorios y de protección de nitrógeno, luego se pasó a la sedación intravenosa con pentotal y finalmente analgesia epidural para el parto. La analgesia del parto se acompaña de dolor severo y su presencia constituye por sí sola una clara indicación de técnicas analgésicas. Las contraindicaciones para la analgesia del parto son todas aquellas contraindicaciones para la realización de técnicas neuroaxiales, es decir, de peridural y de intratecal. En primer lugar, la negativa del paciente o la incapacidad de la paciente de colaborar, coagulopatías severas, infección del sitio de punción, hipertensión intracraneal por lesión ocupante de espacio, hipovolemia no corregida o directamente pacientes chocadas y recursos inadecuados para monitorización y resucitación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Son las contraindicaciones absolutas. La analgesia del parto, ¿cuándo la vamos a realizar? En primer lugar, lo que hacemos los anestesiólogos es comprobar que el trabajo de parto haya comenzado y que la parturienta tenga dinámica, es decir, que tenga al menos 3 centímetros de dilatación y contracciones dignas de un trabajo de parto. La evaluación previa al bloqueo que vamos a realizar debe contar con las horas de ayuno, la medicación que recibe la paciente, si tiene o no patologías agregadas, sean propias del embarazo o fuera del embarazo, un examen físico, control de TA cada vez que ingresamos al quirófano y contar con un laboratorio en donde podamos evaluar plaquetas y coagulograma. La preparación de la paciente debe tener colocado un catéter endovenoso número 18 en miembro superior, no menor que 18 sería ideal. Contar con oximetría de pulso, debemos saber que una de cada 100 pacientes hará un reflejo vagal, por eso es de buena práctica tener siempre la atropina cerca. Idealmente debemos contar con una fuente de oxígeno y máquina de anestesia, de tenerla, lógicamente chequearla, y el anestesiólogo no debe desestimar la antisepsia por encontrarnos en sala de partos. Los fármacos a utilizar, tenemos la vía intratecal, la elección del fármaco la realizamos según el estadio del parto en el que esté la parturienta. Tenemos la opción de elegir anestésicos locales, como es la bupivacaína, y o opioides, como es el fentanilo. La dosis de opioide intratecal de fentanilo es de entre 25 y 35 gamas. Debemos considerar siempre que la dosis máxima son 35 gamas. ¿Por qué? Porque básicamente después de esta dosis comienzan a verse los efectos adversos típicos de este opioide.
Lo que realizamos también es el mantenimiento transcatéter peridural, la cual se puede realizar a través de una infusión continua o de bolos intermitentes. La dosis de infusión continua ideal sería bupivacaína 0,225 y 2 gamas mililitros de fentanilo entre 6 a 8 mililitros. O bien podemos realizar dosis intermitentes. Las drogas que utilizamos son exactamente las mismas que acabo de nombrar y lo que hacemos es realizar bolos de entre 2 a 6 mililitros a los 30 minutos de realizado el bloqueo subaracnoideo inicial. Ambas técnicas proveen una excelente analgesia y los bolos intermitentes tienen la ventaja de un menor requerimiento de dosis y de reducción de la incidencia de bloqueo motor. No hay diferencias significativas en la satisfacción de la parturienta y tampoco hay diferencias significativas en los resultados neonatales. En cuanto a la elección de anestésicos locales, tenemos por un lado la ropivacaína, por otro lado la bupivacaína, y esto es básicamente una revisión en la cual se data de que la ropivacaína intratecal produce hipotensiones marcadas y tardías y que después de un uso prolongado de la misma de aproximadamente 6 horas se ve en comparación con bupivacaína que la ropivacaína tiene una menor incidencia de bloqueo motor. No hay evidencias de que la ropivacaína sea superior a la bupivacaína en los resultados obstétricos y a mayores concentraciones no se han encontrado diferencias en el uso de ambas drogas. No se recomienda la utilización de lidocaína con epinefrina ya que genera taquicardia en el feto. No estarían completamente indicadas la realización de dosis test y la bibliografía solo avala su uso en el periodo expulsivo. ¿Cómo podemos ayudar a todas aquellas pacientes que tengan por alguna causa contraindicación absoluta de la realización de técnicas neuroaxiales? Lo que podemos ofrecer para aliviar su dolor, es la vía parenteral, ¿sí? Hay múltiples opciones, podemos utilizar meperidina, tramadol, fentanilo o bien remifentanilo muy bajito a una dosis de 0,05 gamma kilominuto y siempre con vigilancia estricta, ¿sí? Porque está escrito que una de cada 80 pacientes puede realizar apnea. Esto es básicamente un resumen de lo que realizamos en la sala de partos, en pacientes con trabajo de parto. Como dije anteriormente, la técnica y los fármacos de elección varían según el estadio del parto en el que se encuentre la parturienta. En un estadio 1 preferimos un alivio inmediato del dolor. Lo que hacemos es inyectar fentanilo, aproximadamente 25 gamas, intratecales, para luego realizar una técnica peridural y dejar colocado un catéter para posteriormente, de ser necesario, continuar con la infusión de drogas transcatéter. Esta técnica combinada es muy útil tanto para el estadio 1 como para el estadio 2, en tanto que en el estadio 2 ya podemos comenzar a utilizar anestésicos locales, además de fentanilo, dejar también colocado el catéter y en caso de que se requiera, también se pueden infundir fármacos transcatéter, sea a modo de infusión continua o bien de bolos intermitentes. Siempre lo que hacemos nosotros es valorar la dilatación cervical y el plano de Hodge y lo que es muy importante tener en cuenta es la gran contribución que hacemos en tanto que quitar el dolor de manera temprana va a acelerar todos los tiempos, ¿sí? Porque acelera la dilatación. Bueno, tenemos que lograr diferenciar de manera adecuada lo que es la analgesia de un parto y lo que es la anestesia que se requiere para cesárea. Tenemos que valorar primero frente a qué estamos, es decir, si es una cesárea de urgencia, si es una cesárea programada, y frente a esto decidir y elaborar un plan anestésico, es decir, ¿qué voy a realizar? ¿Una anestesia regional o una anestesia general? De poder realizar una anestesia regional, como es el caso de las cesáreas programadas o aquellas cirugías de urgencia que me permitan realizar una técnica neuroaxial y no tener que realizar una anestesia general en la paciente, siempre debemos disponer del anestésico local elegido por el anestesiólogo y el opioide
considerar las contraindicaciones absolutas y relativas del bloqueo y contar con una vía periférica de calibre igual o mayor a 18. Disponibilidad de drogas vasoactivas listas, es muy importante tenerlas siempre preparadas. Estas pueden ser fenilefrina, noradrenalina, efedrina o incluso etilefrina, dependiendo del lugar o la maternidad donde nos encontremos y la disponibilidad de drogas que tengamos. Y lo que es muy importante es que independientemente de la técnica anestésica que vayamos a utilizar, siempre la máquina debe estar chequeada y debemos tener disponibles todos los elementos para la intubación orotraqueal. En caso de necesidad de realizar una anestesia general, debemos contar también, lógicamente, con una vía periférica, realizar una adecuada preoxigenación, en tanto que nosotros consideramos a las pacientes obstétricas como potenciales vías aéreas dificultosas. La preoxigenación es muy importante en tanto que cuentan con una disminución de la capacidad residual funcional. Por ende, su tiempo de apnea seguro va a ser menor comparativamente a una mujer de su misma edad no gestante 70 kilos, por ejemplo. A su vez, la vía aérea de la embarazada se encuentra edematizada, propia de las condiciones fisiológicas del embarazo. Realizamos una inducción de secuencia rápida, es decir, el relajante neuromuscular que utilizamos es la succinilcolina, justamente porque en todas aquellas gestantes a término son consideradas como estómago ocupado. Esta es la razón por la cual hacemos inducciones de secuencia rápida. Y con respecto a la utilización de halogenados, hay que considerar el riesgo de atonía uterina que tienen por el efecto relajante uterino. Es muy importante en todo procedimiento obstétrico tener presente la atonía uterina, que justamente constituye la primera causa de hemorragia posparto. Tener en cuenta que la hemorragia posparto continúa siendo hoy en día una de las principales causas de muerte materna, tanto en partos vaginales como en cesáreas, y su incidencia ha ido aumentando en la última década. Por ello, nosotros, desde nuestro lugar, podemos contribuir con un manejo activo en el tercer estadio del parto, aplicando determinadas medidas. Podemos utilizar una administración profiláctica y terapéutica de uterotónicos, una tracción controlada del cordón umbilical hasta la separación del alumbramiento de la placenta y pinzamiento precoz del cordón umbilical. Lo que ustedes deben tener en cuenta es siempre tener listos los uterotónicos, los cuales se clasifican en uterotónicos de primera, segunda y tercera línea. Se preguntarán, bueno, ¿qué es un fármaco uterotónico? Por definición son aquellos fármacos que favorecen una contracción uterina adecuada y lo que hacen es actuar activando el músculo liso del útero, lo cual se traduce en un aumento de la frecuencia, de la intensidad y también de la duración de las contracciones, así como también un aumento en lo que es el tono basal uterino. En la actualidad contamos con la comercialización de 4 fármacos que tienen actividad uterotónica, que son la oxitocina, la carbetocina, los alcaloides del cornezuelo del centeno y las prostaglandinas. El más ampliamente utilizado y más conocido es la oxitocina. Viene en al menos 2 presentaciones, la podemos encontrar en ampollas de 5 unidades o bien en ampollas de 10 unidades. Al administrarlo por vía endovenosa tiene un inicio de acción muy rápido, de 1 a 2 minutos, y tiene una vida media de 15 minutos. También se lo puede utilizar por vía intramuscular, pero tiene un inicio de acción un poquito más tardío, aproximadamente de 2 a 4 minutos, y su vida media es mucho mayor, de entre 30 a 60 minutos. La vía que siempre utilizamos es la vía endovenosa. Otro fármaco que van a ver muchísimo y que utilizamos una gran cantidad de pacientes es la carbetocina, que es un análogo sintético de la oxitocina que les hablé recién, que tiene un perfil de seguridad también similar.
La ventaja es que tiene mayor actividad biológica que la oxitocina, aproximadamente 10 veces, y tiene una vida media mayor que la oxitocina, entre 4 aproximadamente a 10 veces mayor, y tiene un paso a leche materna menor al 2%. La administración es el consejo de administrar una profilaxis de dosis única de 100 gamas endovenoso diluido, ¿sí? Endovenoso lento. Si estamos frente a un proceso de atonía uterina, aplicamos estos fármacos y la atonía se perpetúa, tenemos que pensar en el uso de otros fármacos de segunda línea, como son los alcaloides del cornezuelo de centeno. Por ende, tienen que tener en cuenta la disponibilidad que vamos a requerir de, de la metilergometrina, ¿sí? Como fármaco de segunda línea. El mecanismo de acción es un agonista parcial y antagonista de receptores de serotonina, dopamina y alfa-adrenérgicos. Tiene una potente acción vasoconstrictora, por ende va a quedar contraindicado en todas aquellas pacientes hipertensas y su vía de administración puede ser tanto intramuscular como endovenoso lento. La ampolla viene de una dosis de 0,2 miligramos en un mililitro. Y por último y no menos importante, los fármacos de tercera línea constituidos por prostaglandinas. De ellas la más disponible es el misoprostol, que básicamente forma parte del algoritmo final del tratamiento de la hemorragia posparto a una dosis sublingual de 600 microgramos o bien una dosis rectal de 1000. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que no se hayan aburrido y nos vemos en unos días para seguir hablando de técnicas de sedación y trasplante. Gracias.